Me alegra darles nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. En esta ocasión estamos en el capítulo 3 y tenemos por delante un tema de importancia vital, fundamental para nuestra vida. Tiene que ver con el nuevo nacimiento y el Señor Jesucristo dijo acerca de esto que era un requisito para poder entrar en el reino de Dios. Fíjense cómo lo dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es un tema en el que todos debemos tener interés y aprender de él, porque es un requisito para entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Cómo se llega a nacer de nuevo? Son cuestiones fundamentales que con la ayuda del Señor nos proponemos abordar en esta sesión. Así que, si les parece, vamos a comenzar como lo hacemos habitualmente, con una lectura de la porción bíblica que vamos a considerar. Esto se encuentra en Juan, comenzaremos en el capítulo 2, versículo 23, que es donde lo dejamos al terminar nuestra sesión anterior, y leeremos hasta el capítulo 3, versículo 15. Bien que es un pasaje extenso, con mucho contenido y necesariamente tendremos que abordarlo en dos sesiones. Comenzamos entonces la lectura. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esta es nuestra lectura. En nuestro pasaje anterior, recuerdan que el Señor había ido a Jerusalén con ocasión de la Pascua, había entrado en el templo y había comenzado a volcar las mesas de los cambistas, de los que vendían ganado, en fin. Era la primera manifestación pública del Señor Jesucristo reclamando autoridad mesiánica, allí mismo, en la casa de su Padre, en el templo, en Jerusalén, con ocasión, como digo, de la Pascua. Por lo tanto, Jerusalén estaría llena, abarrotada de personas que habían venido a celebrar esa fiesta de obligado cumplimiento. Y nos dice el pasaje que muchos creyeron allí en él, viendo las señales que hacía. Por un lado estaría ese acto de poner orden en el templo tan necesario, pero por otro lado nos dice el pasaje que también el Señor hizo milagros durante aquella celebración, y de tal modo que hubo personas que creyeron en él. Pero
para nuestra sorpresa, luego lo vamos a pensar un poco más en ello, el Señor dice que no se fiaba de ellos. Por un lado dice que creyeron en Él y por otro lado el Señor dice que no se fiaba de ellos. ¿Por qué razón? Bueno, pues básicamente porque su fe era una fe incompleta, basada únicamente en los milagros. Habían visto los milagros, habían quedado asombrados, tal vez habían llegado a cierto convencimiento intelectual de que lo que él hacía, esas reformas que aparentemente estaba iniciando en el templo, pues coincidían en que eran necesarias, pero eso no conduce necesariamente a la salvación, no es el tipo de fe que salva. Luego también tenemos que hablar entonces de este asunto. No todos los tipos de fe conducen a la salvación. De entre todos esos hombres fascinados por los milagros del Señor, el evangelista menciona a uno muy especial, Nicodemo, también asombrado por las señales del Señor. Y era un principal dentro de la religión, un fariseo, pero igualmente estaba desorientado. No entendía las verdades espirituales que el Señor le estaba intentando explicar. Y lo que él tenía que aprender, que el Señor le quería enseñar, con grandes dificultades, como digo, pues era que su condición de fariseo, de religioso, no le servía, no le garantizaba la salvación, más bien todo lo contrario, le dejaba fuera. Y la confianza que pudiera tener en ser descendiente de Abraham, pues también era en vano, porque según lo que el Señor Jesucristo le dijo, era necesario algo muchísimo más profundo. No haber nacido de Abraham según la descendencia de la carne, sino nacer del Espíritu, un nuevo nacimiento. Por lo tanto, ni su religión, ni sus obras, ni su ascendencia remontándose hasta Abraham le traería la salvación. Era importante un nuevo nacimiento con una nueva naturaleza, y eso solamente podría venir de parte de Dios. Y este es las cuestiones de las que tendremos que tratar a lo largo de esta sesión. Como ya ven, no son cuestiones fáciles y son muy importantes, sin duda. En primer lugar, dice, como acabo de mencionar, que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. En el templo, ya digo, había tenido un enfrentamiento muy fuerte con las clases dirigentes del judaísmo, especialmente con la clase sacerdotal, el sumo sacerdote y la familia sacerdotal que gobernaban en el templo, que lo habían puesto para su propio uso y su propio beneficio, recuerdan, ¿no?, colocando aquel mercado allí mismo, en el atrio de los gentiles, para que allí se hicieran un montón de transacciones económicas de todo tipo, de las que ellos sacaban un porcentaje muy jugoso con el que iban llenando sus arcas, y cada vez tenían al mismo tiempo más poder. Que en esas circunstancias el Señor se levantara y volcara aquellas mesas y dijera basta, pues sin duda fue aplaudido por muchos israelitas genuinos, piadosos, que iban allí a la fiesta con el deseo de adorar al Señor y que viendo todo aquel comercio, aquella degradación de la casa de Dios, se pondrían muy nerviosos y estarían disgustados. Aún así iban a servir al Señor y a adorarle, pero aquello sin duda no les gustaría. Por tanto, que el Señor frenara de alguna manera aquellos abusos, pues sin duda era algo que les agradaría, que les gustaría. Eso, unido a los milagros que el Señor Jesucristo hizo allí, pues automáticamente, a partir de esto, de estas dos cosas, pues el Señor se convertiría en el centro de todas las miradas, todo el mundo estaría pendiente de Él. De tal manera que nos dice el evangelista que muchos creyeron en Él. Pero ahora la cuestión fundamental. ¿En qué consistía esta fe cuando dice que creyeron en Él? Pues tal vez podemos imaginar que estaban de acuerdo en que había que hacer ciertas reformas en el templo, tal como el Señor Jesucristo había dicho, lo que no implicaba necesariamente que creyeran que fuera el Mesías, sino que estaban de acuerdo en que había que quejarse un poco más de lo que pasaba tal vez.
quizás despertó en ellos admiración por esas obras de poder que hacía, pero eso en sí mismo no es una fe que salva. Y esta es una cuestión fundamental. Creer en milagros o creer en el Señor Jesucristo como un gran reformador religioso no es algo que inmediatamente nos salva. De hecho, no lo hace. Es necesario mucho más que eso. Por eso nos dice el texto esta frase que nos deja un poco desconcertados. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Hoy en día esto, desde luego, bueno, pues creo que en el campo llamado, en la cristiandad así conocida, pues esto está fuera de lugar. Que el Señor no se fíe de nosotros, por favor. Si yo voy al Señor, da lo mismo como vaya, el Señor se tiene que fiar de mí y aceptarme sí o sí. Pero aquí el Señor no dice esto, dice que no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos porque su fe, como digo, no es ese tipo de fe que salva. Ese tipo de fe que el Señor busca en los hombres. Era una fe que se basaba exclusivamente en lo milagroso y tal vez en eso, en esperar a alguien que haga ciertas reformas religiosas o sociales. Pero esa fe no salva y es muy diferente de la fe que sí que salva. Por lo tanto, la cuestión que tenemos por delante es una cuestión que requiere consideración. No todo tipo de fe salva. Y esto hay muchas personas que no se han parado a pensar en este asunto. Y el caso está en que tenemos un montón de pruebas, de evidencias bíblicas que confirman esta misma verdad, por un lado y por otro. ¿Recuerdan ustedes lo que Santiago explicaba en su carta, en el capítulo 2, versículo 19, Santiago 2, 19? Dice allí, hablando de la fe, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, el argumento de Santiago es que había muchas personas que decían creer, pero como él mismo dice en este pasaje, la fe sin obras es muerta, es decir, es como si no existiera. Por lo tanto, hay un tipo de fe que no se manifiesta en obras, que no hay ninguna constancia de que esté viva, de que exista realmente, de que sea una fe que vaya a conducir a la persona a la salvación. Y aquí lo que dice el pasaje, ¿tú crees que Dios es uno? Y esto era, sin lugar a dudas, pues la seña de identidad del judaísmo y del cristianismo en cierto sentido, el monoteísmo. Jehová nuestro Dios, un solo Dios es. Esto era algo axiomático, algo que en fin, que el Antiguo Testamento decía por activa y por pasiva. La gran verdad que diferenciaba el judaísmo y luego el cristianismo de todo lo que había a su alrededor. Porque no olvidemos que en el Antiguo Testamento el judaísmo, la revelación de Dios al pueblo de Israel, se llevó a cabo en medio de infinidad de naciones, todas ellas politeístas, adorando a dioses paganos innumerables. Ellos tenían dioses para todo, dioses para el sexo, dioses para la caza, dioses para el fuego, dioses para la lluvia, dioses relacionados con lugares, el dios de las montañas, el dios de los cielos, el dios del mar, dioses para todos. Y frente a todo esto, que era el caldo de cultivo que vivía todo israelita a su alrededor, pues Dios empezó a revelarse dejando bien claro desde el principio, Jehová nuestro Dios, un solo Dios es. Es el Dios eterno, creador de todo, todo cuanto existe se relaciona, ha surgido de su obra creadora. No ha surgido de ningún otro lado. Y Él sustenta todo el universo. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Que esta creo yo que es una evidencia muy importante tener en cuenta es cuando hablamos de la revelación y de la inspiración. Si la Biblia fuera simplemente el libro de hombres, pues los hombres escriben en función de lo que viven a su alrededor. La influencia que ejerce el contexto social de lo que vivimos es muy fuerte. De hecho, uno de los grandes problemas del pueblo de Israel fue su tendencia a abrazar esas otras ideas paganas, politeístas. Y Dios enviaba profetas que se levantaban y decían, no. Bueno, el monoteísmo, una seña de identidad defendida
desde la antigüedad por los profetas. Bueno, ahora dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Es decir, tú mantienes la esencia del monoteísmo tal como ha sido revelado. Bien, bien haces. Pero que sepas que los demonios también creen esta misma verdad y tiemblan. Y bueno, pues no lo dice, pero creo que lo entendemos. Los demonios creen esta misma verdad, tiemblan y por supuesto no se salvan. Y lo mismo ocurre a personas que simplemente creen, tienen ese tipo de fe intelectual que no logra traspasar las fronteras para llegar al corazón, para mover la voluntad, que se quedan ahí, en la mente. Es un concepto intelectual que no tiene más implicaciones en la vida diaria. Y esa fe no salva, dice Santiago, está muerta. Por lo tanto, fíjense como no todo tipo de fe salva. Eso es lo que dijo Santiago, pero aquí mismo en el Evangelio de Juan encontramos varias ocasiones más donde este mismo patrón se repite. En Juan, en el capítulo 6, versículo 26, el Señor les dice a los judíos que habían estado el día anterior, que habían disfrutado, que se habían beneficiado del milagro del Señor de la multiplicación de panes y peces entre una multitud de 5.000 hombres, más mujeres y niños. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, aquí no encontramos a personas simplemente con un convencimiento intelectual. Estas personas se están moviendo, están siguiendo a Jesús. ¿Pero por qué siguen a Jesús? Pues uno podría pensar, bueno, pues porque tienen fe auténtica. Falso, una equivocación. El Señor, que conoce el corazón de todos los hombres, tampoco de esto se fiaba. Es más, les dice exactamente por qué estaban allí. Dice, ayer llenasteis la barriga y hoy venís a por más. Qué bien, ¿no? Todo gratis, sin esfuerzo, aquí sentaditos, tranquilamente y a comer. Y estaba bueno, ¿verdad? Yo ya habéis venido a por lo mismo. Y no os dais cuenta que es una señal que apunta en una dirección. Y os estáis quedando en la señal y queréis repetir más, en lugar de continuar en la dirección en la que está apuntando la señal. ¿Que a dónde apuntaba? Bueno, el contexto nos lo explica. Jesús es el pan de vida, aquel que sacia realmente las necesidades más profundas, espirituales y de todo tipo del ser humano. Ellos habían quedado en el milagro de la multiplicación de panes y peces y no habían llegado a entender que quien había hecho eso, el mismo Señor Jesucristo, era mucho más grande y era a quien debían de conocer de esa manera. Un poco más adelante, en el capítulo 8, versículo 31, fíjense bien en el lenguaje que utiliza aquí el evangelista. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Notemos, ¿no? Judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué notamos aquí? Pues lo mismo. Ellos habían creído en él, pero el Señor les dice, bueno. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y solamente hizo falta que el Señor hablara un poquito de la palabra para que estas personas se levantaran en armas contra el Señor. Al punto, fíjense un poco más adelante, en este mismo capítulo 8 de Juan, el versículo 48, estos mismos judíos, de los que el pasaje ha comenzado diciendo que habían creído en Jesús, fíjense lo que dicen. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Cómo hemos llegado hasta ese punto? Bueno, porque el Señor les ha hablado la palabra y ellos lo único que querían era llenar el estómago de pan y de peces, gratis. Pero cuando empieza a desarrollar la palabra, eso no les gusta. Y se levantan contra el Señor y le insultan con los dos peores insultos que se le podían decir a un judío. Eres samaritano y estás endemoniado. Lo peor de lo peor. Colocaron al Señor al punto más bajo donde pudieron. Unos insultos groseros, horribles en aquella cultura. Y entre medio, si leyéramos antes de esta conclusión, el Señor les ha dicho, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hombre,
Pero si ha empezado diciendo que habían creído en Él, aquí tienen una vez más la evidencia. No todo aquel que dice que cree en el Señor es un auténtico creyente. No todo tipo de fe es una fe que salva. Qué diferentes todos estos de los que estamos hablando a los que consideramos justo en el versículo anterior donde hemos empezado hoy nuestra lectura. Juan capítulo 2, versículo 22. Aquí sí que trata de auténticos discípulos. Miren las señas de identidad de un verdadero creyente. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. ¿Qué creyeron? Creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y este versículo es un versículo muy denso, porque en realidad de lo que nos está diciendo es que los discípulos, cuando el Señor, después de haber muerto, resucitó, volvió de entre los muertos, pues ellos creyeron las palabras que Jesús había dicho y creyeron también las Escrituras. Es decir, todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Señor Jesucristo, más todo lo que el Señor había dicho en relación con su muerte y su resurrección. Eso sí que es un verdadero creyente. Alguien que cree la palabra. ¿Cuántos creyentes superficiales que no llegarán nunca a la salvación, con ese tipo de fe que tienen, pues están en esa misma dinámica de los judíos, de muchos judíos de aquel tiempo? Que sí, que pueden estar en una iglesia evangélica, que pueden estar fascinados por ciertas campañas de milagros y otras cosas más que se puedan hacer, pero que no han llegado a conocer al Señor Jesucristo a través de lo que dice su palabra. Que tienen simplemente esa emoción, pero no tienen ese conocimiento profundo, auténtico del Señor. Y son personas que tal vez en algún momento se han acercado al Señor buscando una solución inmediata para alguno de sus problemas, tal vez una enfermedad, tal vez una crisis laboral o matrimonial, otras cosas, pero problemas temporales, y muy probablemente el Señor les ha ayudado y les ha solucionado muchas cosas, pero no han llegado a conocer al Señor como Salvador. Lo han buscado para solucionar problemas temporales, pero no el problema de su salvación. Este tema puede resultar un poco complicado a algunas personas, pero es importante diferenciar. ¿Por qué? ¿Qué buscamos en el Señor Jesucristo? Porque de ahí será que desarrollemos una fe de un tipo o de otro tipo, una fe que nos conducirá a la salvación o que nos dejará fuera de ella. Este tipo de personas que tienen, pues encuentran una solución a un problema temporal, para empezar suelen ser muy entusiastas. De hecho, se comen el mundo, ellos solitos. Pero cuando pasa el tiempo, a poco que pase, se va descubriendo que esa fe es muy superficial, no tiene raíces, no produce frutos. Y poco a poco se va apagando, se va desinflando. Y al final acaban en ninguna parte. Y el Señor Jesucristo, pues ya anticipándose a todo esto, nos dice en este pasaje que estamos estudiando, no se fiaba de ellos. Lo que nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es la fe? ¿De qué tipo es la fe que yo profeso en el Señor Jesucristo? Y no nos debe de escandalizar que un predicador o que la propia palabra de Dios nos exhorte a esto. Es que es importante de lo que estamos hablando. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, que los corintios eran muy especiales, una iglesia muy problemática, discutiéndolo todo, faltándole al respeto al apóstol, lo tenían todo. Pues el Señor les dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, el Señor por medio de su apóstol Pablo, dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y es importante que hagamos este ejercicio, claro que lo es. Porque hay personas que creen que el Señor se conforma con todo. Esta es una idea que circula ahora mismo, que está en el ambiente, que el Señor se conforma con todo lo que yo le dé, sea poco, sea mucho o no sea casi nada. Y lo que estamos viendo es que el Señor no se fía
Y el Señor exhorta, examinaos a ver si estáis en la fe. Es más, cuando el Señor visita las iglesias de Asia en Apocalipsis y les envía 7 cartas a las iglesias, la que dirige a la iglesia en Sardis, ya digo, dirigiéndose a una iglesia, les dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que estaba pasando allá adentro. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia, oiga, una iglesia. Creo que esta advertencia es muy seria para cada uno de nosotros. Comprobemos si estamos en la fe. Si nuestra fe está arraigada en algo temporal, en una visión del Señor, bueno, a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, o se basa en la palabra revelada de Dios acerca de su Hijo, si se basa en la cruz, en la resurrección, si esta fe que hemos profesado en el Señor está llevando fruto para su gloria. Si no lleva fruto, el árbol está muerto, no tiene vida. Cada una de estas cosas debemos de pensar en ellos. Pero no se preocupen porque aún el pasaje nos va a decir más acerca de todo esto. Miren cómo comienza el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, ustedes ya saben que la división en capítulos y versículos no forma parte de la inspiración bíblica, fue añadido muchos siglos después y bueno, yo no discuto su conveniencia, desde luego es muy útil para encontrar fácilmente un pasaje, ¿no? Pero a veces rompe la continuidad del pensamiento. No siempre, pero a veces ocurre, ¿no? Y estamos acostumbrados a empezar una lectura en el capítulo 3, versículo 1, y no mirar lo que hay antes, y a veces tampoco lo que hay después. Pero aquí es una pena que se rompa la continuidad, porque la hay. Miren cómo termina el capítulo 2, versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre, esta cuestión del hombre, dice, el Señor sabía lo que había en el hombre, y no se fiaba del hombre. Dice, pero había un hombre de los fariseos, es decir, cuando introduce a Nicodemo, que es de quien va a tratar este capítulo ahora, lo está colocando dentro de ese grupo de hombres de los que no se fiaba, de los que sabía lo que había en el hombre y no se fiaba de ellos. Y nos va a llamar la atención el hecho de que Nicodemo pues era un personaje que realmente tenía todo lo necesario, pensaríamos nosotros, para no estar dentro de ese grupo, pero el Señor lo coloca allí. Y vamos a ver rápidamente que sí que era de ese grupo. ¿Por qué? Fíjense lo primero que le dice al Señor cuando se acerca a él. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué vino al Señor? Bueno, fascinado también por las señales que él hacía. Y luego, pues a lo largo de todo el desarrollo del capítulo 3, pues vamos a ver que sí que había visto en el Señor a alguien especial porque hacía milagros, pero no había entendido la salvación, no tenía una fe salvadora. De hecho, cuando el Señor intenta explicarle cosas fundamentales acerca del nuevo nacimiento, está desorientadísimo. Vaya, el Señor dice que no estaba dentro, que estaba fuera, y era necesario que entrara. Así que este hombre, Nicodemo, del que se nos dice que era un principal, un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Y aquí este detalle no se aporta porque sí, tiene importancia para cosas que luego vamos a ver. ¿En qué sentido era importante este asunto de que fuera de los fariseos? Bueno, los fariseos eran una secta, una de las varias sectas que había en el judaísmo en los días del Señor Jesucristo. Y por cierto era la secta más numerosa, que más prestigio tenía dentro del judaísmo y era muy importante.
los fariseos se consideraban los separados, los puros, los santos. Esa era la idea de un fariseo. Y ellos pues creían que la salvación la tenían que ganar por medio de sus propias obras, haciendo méritos, cumpliendo las obras que estuvieran de acuerdo con la ley, y de esa manera ellos se salvarían. Ahora, esto había que matizarlo, porque sí, ellos creían que había que salvarse haciendo obras de acuerdo con la ley, pero lo que habían hecho es tomar la palabra de Dios y empezar a hacer interpretaciones de ella. De tal manera que llegó un momento en la historia que la palabra de Dios quedó envuelta en medio, dentro de todas sus interpretaciones. Y esas interpretaciones iban creando un caparazón cada vez más denso, más espeso, de tal modo que llegó el punto en que ya no era posible casi ver la palabra, sino lo único que veían eran las tradiciones de los ancianos, que eran como se conocían. Y ellos eran fieles no a la palabra de Dios, sino a la tradición de los ancianos, que era una cosa diferente. Esa tradición de los ancianos estaba acomodada a sus propias preferencias. De hecho, había también diferentes tradiciones de los ancianos. De tal manera que había las más rigurosas, otras que eran mucho más flexibles, en fin. Y eso era a lo que ellos eran fieles, a la tradición de los ancianos. Y cuando ni siquiera a eso lograban ser fieles, pues entonces ellos cultivaban algo que el Señor condenó severamente, y es que hacían creer a los hombres que eran lo que no eran. Por fuera se manifestaban puros, con una actitud de santurronería, mirando por encima del hombro a todas las personas. En fin, ellos eran siempre haciendo ostentación de su religiosidad. Cuando ayunaban, cuando daban limosna, cuando oraban, dice el Señor en Mateo, en el capítulo 5, bueno, en el capítulo 6 me parece que es de Mateo, en el Sermón del Monte. Bueno, pues ellos mantenían esa actitud, pero eran hipócritas. Creían que la salvación la iban a conseguir por sus propios méritos, cumpliendo la ley de Dios. Pero ya digo, la ley la habían inutilizado con sus tradiciones, y como ni siquiera eso cumplían, lo que hacían era manifestar algo que no era cierto. Eran unos hipócritas. El Señor los condenó por esto, por su hipocresía, por su exhibicionismo, siempre intentando demostrar lo que no eran a las demás personas. Y este Nicodemo formaba parte de esa secta. Y nos dice además que era un principal entre los judíos. Es decir, no era un fariseo de a bordo, no era alguien del montón, era de la clase dirigente, con mucha reputación dentro del judaísmo. Es más, en el capítulo 7, versículo 50, se nos dice que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos, el máximo órgano de gobierno del judaísmo. Y allí estaba Nicodemo. El mismo Señor, aquí en este pasaje, en el versículo 10, dice que se refiere a Nicodemo como maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que este era alguien muy especial, este hombre, Nicodemo. Alguien que, como decía hace un momento, pues esperaríamos de él que conociera la voluntad de Dios para el hombre. Pero vamos a ver que tiene enormes dificultades para comprender incluso lo que el Señor Jesucristo le está intentando explicar. Y este dice que vino a Jesús de noche. Y esto, bueno, pues podríamos interpretarlo como un acto de cobardía, tal vez. Mira, para que no le vean, se avergüenza, el Señor va de noche. Bueno, puede que algo de esto hubiera, no lo sé. Yo no voy a ser quien juzgue a Nicodemo. Más bien voy a decir que entiendo quizás el por qué lo hizo. No olvidemos que desde el momento en que el Señor Jesucristo entró en el templo, con la actitud con la que entró, ya digo, volcando mesas de cambistas, echando fuera el ganado que había allí, pues, y además reivindicando su autoridad mesiánica con todo ello, el enfrentamiento había comenzado con las clases dirigentes del judaísmo. Y los líderes judíos estaban, en fin, en la oposición más fuerte y más feroz.
no era de los suyos. Así que podemos imaginarnos que Nicodemo no iba a ser muy bien visto. De hecho, sería fuertemente criticado por sus propios correligionarios, por los otros miembros del Sanedrín, por los propios fariseos, si vieran que se acercaba al Señor Jesucristo. No olvidemos en ese momento quién era el Señor. Acaba de hacer su aparición, de comenzar su ministerio público como Mesías. ¿Y quién era? Pues en principio venía de Galilea. Y recuerdan allí mismo en el capítulo 7 cuando Nicodemo, que intenta en aquel momento salir en defensa del Señor, y le dicen rápidamente, lo hacen callar los otros miembros del Sanedrín. ¿Pero qué dices? Examina y ve, de Galilea nunca ha salido un profeta. ¿Qué tontería es esa? Esta es la idea, esa prepotencia orgullosa de los fariseos, de los judíos de Jerusalén, hablando de los galileos. Y Jesús venía de Nazaret, en Galilea, en el norte del país, allí limítrofe, ya rozando con los gentiles, frontera, pegados, bueno, eran despreciados por los judíos de la capital. Y el Señor Jesucristo venía de allí. Es verdad que no había nacido allí, que había nacido en Belén de Judea, pero desde niño había vivido allí, y su padre era conocido como el carpintero de Nazaret. Además, el Señor no se había formado en las escuelas rabínicas en Jerusalén. Era alguien que pretendía una autoridad que no venía delegada por ningún judío, por el Sanedrín, ni por ninguna institución que ellos controlaran. Así que nos podemos imaginar las grandes dificultades de este anciano Nicodemo acercándose al Señor y reconociéndole, porque le reconoce como maestro, rabí, le dice en el versículo 2, rabí. Que él llegara a reconocerlo así, bueno, era un gran paso hacia adelante. Pero por supuesto él ya sabía de sobra que no podía esperar que sus compañeros de religión le iban a aplaudir o le iban a felicitar por ello. Todo lo contrario, automáticamente quedaría en entredicho y muy probablemente hasta perdiera quizás su posición allí, porque ellos eran muy drásticos con este tema. Cualquiera que confesara a Jesús, más adelante lo veremos en este mismo evangelio, lo expulsaban de la sinagoga y me imagino que de todo. Así que esto era algo que Nicodemo sabía. Para evitarse problemas en esta fase inicial de su acercamiento al Señor, pues va de noche y en la oscuridad intenta acercarse sin ser visto. Y ahora se presenta ante el Señor y le dice que le llama rabí y dice que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, aquí está claro que él había hecho una deducción lógica. Las señales que Jesús hacía pues eran credenciales suficientes para que él lo pudiera aceptar, cuanto menos como maestro y como alguien que venía de parte de Dios. Y tal vez no estaba solo en esta cuestión, porque dice sabemos, lo que incluye a otras personas, tal vez otros fariseos o tal vez otros miembros del Sanedrín. También este mismo evangelio nos dirá más adelante que había otros judíos de las clases dirigentes que creían en Jesús, pero que no lo manifestaban abiertamente por temor de los judíos, por miedo a las represalias de todo ese aparato religioso que se movía en bloque y sancionando y dejando fuera a todo el que no estuviera de acuerdo con ellos. Por lo tanto, Nicodemo parece que se presenta aquí como él mismo, pero también como portavoz de otros. Sabemos. Para él o para ellos esas evidencias, esas señales que el Señor hacía eran convincentes. Y aquí ya se está desmarcando de los otros fariseos, porque los otros fariseos, recuerdan ustedes, que a mí es un momento en que me pongo muy nervioso, la verdad. El Señor había hecho esa multiplicación de panes y peces, había dado de comer a multitud de personas a la vista de todos ellos, y nada más que acaba el milagro, que recogen todo lo que ha sobrado, llegan los fariseos y dicen: Señor, haz alguna señal para que creamos en ti. Hipócritas, falsos.
No iban a creer de ninguna de las maneras, ya habían tenido señales, pero seguían sin creer. Y van a seguir así, porque la incredulidad es obstinada, puede tener evidencias, pero no las va a tener en cuenta. En la misma cruz, cuando el Señor estaba siendo crucificado, ¿qué dicen ellos? A otros salvó. O sea que reconoces que había salvado a otros. Claro que reconocían que sus milagros eran auténticos, pero seguían pidiendo cosas. A otros salvó, sálvese a sí mismo para que creamos. Descienda de la cruz. Mentira, no iban a creer de ninguna de las maneras. Como muchas personas hoy en día, si el Señor hiciera alguna señal, yo creería. Falso. Estás poniendo una excusa porque no quieres creer, pero quieres justificar tu incredulidad por falta de evidencias, cuando ya las tienes delante de ti. Pero Nicodemo era más honesto. No había entrado en esa dinámica del resto de fariseos. Él aceptaba que esas señales eran convincentes, había que prestarles atención, tenían algo que decir. Y ahora el Señor dice, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué dice el texto, respondió Jesús y le dijo, si Nicodemo no había hecho ninguna pregunta? Efectivamente, Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Pero el Señor se está anticipando y está contestando las inquietudes que Nicodemo tenía en su corazón. ¿Y cuáles eran esas inquietudes? ¿Qué era lo que él se preguntaba? Pues a raíz de la contestación del Señor, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, pues nos imaginamos que lo que él se estaba preguntando es, ¿cómo puedo yo ver el reino de Dios? Entrar en el reino de Dios. El Señor se estaba anticipando, estaba contestando los pensamientos más íntimos que estaban fluyendo en la mente de Nicodemo. Algo muy parecido a lo que ya había ocurrido, recuerdan, al final del capítulo 1 con Natanael. La misma cuestión. Nacer de nuevo. Y esto era importante. Era una cuestión en la que Nicodemo tenía que reflexionar. Nacer de nuevo, lo que implicaba que el hombre, él mismo, nosotros, en nuestro estado natural, tal como hemos nacido en este mundo, no nos podemos salvar, no podemos ver el reino de Dios. Y es necesario algo diferente. Hace falta una nueva naturaleza, nacer de nuevo. Y esto, bueno, chocaba fuertemente con los conceptos religiosos que Nicodemo tenía. Él no entendía la cuestión de nacer de nuevo. Y de hecho, pues lo interpretó de una manera muy literal. Él pensó en volver a nacer otra vez. Y esto lo vamos a ver en un momento. Pero el Señor no quería decir volver a nacer otra vez, sino nacer de nuevo, con una nueva naturaleza diferente. Porque volver a nacer otra vez de la misma manera acabaríamos en el mismo lugar con el mismo problema. No cambia las cosas. El problema lo llevamos dentro, es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y mientras llevemos esa misma naturaleza, pues hagamos lo que hagamos, siempre será lo mismo y siempre acabaremos de la misma manera. Es necesario nacer de nuevo de una manera diferente, con una nueva naturaleza. Una naturaleza que Dios mismo nos dé, una naturaleza que provenga de Dios mismo, por su Espíritu Santo. Y aquí Nicodemo empieza a luchar con sus dificultades. Y notemos que el Señor va a tener toda la paciencia del mundo para explicar a este hombre que le ha venido buscando, que quiere saber, aunque no entiende con facilidad, pero ha venido buscando, va a explicarle con calma cada cosa. Pero veremos también que este hombre tiene grandes problemas para entender. Dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues esto es que ha quedado perplejo por la declaración del Señor. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo ya soy viejo, diría Nicodemo, y ahora mi madre ya se ha muerto. ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer?
pero aunque tuviera unos años menos y mi madre todavía viviera, si ya era muy anciana, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y yo ahora ya soy un hombre muy grande, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a salir de nuevo? Si ya cuando nací siendo pequeñito le costó un triunfo a mi madre, pues ahora eso es imposible. Bueno, Nicodemo estaba barajando todas las posibles alternativas que él entendía y estaban todas desencaminadas, desde luego. No tenían nada que ver con lo que el Señor Jesucristo le quería decir. Él interpretaba todo de una manera muy literal, mientras que el Señor estaba hablando de verdades de valor espiritual. Y por otro lado, él interpretaba nacer otra vez de la misma manera, pero en el fondo se preguntaría, ¿y qué necesidad tengo yo de volver a nacer o de nacer de otra manera? Si yo ya soy hijo de Abraham, si pertenezco al pueblo elegido de Dios, a los escogidos de Dios, ¿qué necesidad más tengo? Si yo ya he nacido con todo lo que hay que traer a este mundo, si lo tengo todo, soy de la religión judía, soy fariseo, soy descendiente de Abraham, ¿por qué tengo que nacer otra vez? ¿Qué me puede añadir? ¿Qué me puede aportar nacer de nuevo? Bueno, esto es como piensa un religioso, como pensaría un fariseo, como Nicodemo. Y ahora el Señor le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que ahora el Señor le vuelve a explicar, vuelve a salir al paso de las dudas, de las dificultades de comprensión que Nicodemo tenía. Y le dice que debe nacer, ese nuevo nacimiento se ha de producir por medio del agua y del Espíritu. Y esto ha generado diferentes controversias y dudas, también incluso entre los propios creyentes. ¿Qué quiso decir el Señor con nacer del agua y del Espíritu? Pensemos, por ejemplo, en el primer término, el agua. El agua en el Nuevo Testamento es símbolo de diferentes cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refirió en Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, que el Señor había limpiado, había purificado a su esposa, a la iglesia, por medio del... Vamos a leer Efesios, dice, por el... Es que quiero leerlo bien porque si no, no voy a decirlo exactamente. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿de qué es un símbolo aquí el agua? Pues es un símbolo de la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí Pablo explica en qué consiste el símbolo, el agua, la palabra. Pero en otras ocasiones es usado, aquí mismo en el Evangelio de Juan, por el Señor como un símbolo de una cosa diferente, como un símbolo del Espíritu Santo. Fíjense en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora lo explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Pues Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, correrían ríos de agua viva. ¿En qué consistía esos ríos de agua viva? Pues en el Espíritu Santo que habían de recibir. Por lo tanto, en un momento es un símbolo de la palabra, del lavamiento de la palabra, en otro momento es un símbolo del Espíritu Santo que corre en nosotros dándonos vida en plenitud. Otros identifican el agua con el bautismo cristiano. Bueno, y también no aparece como tal así, pero bueno, está dentro de lo que podríamos pensar, el bautismo cristiano. Ahora, ¿con cuál de todas esas opciones nos quedamos? Bueno, pues esto hay que tomar decisiones, claro, y dependiendo de qué decisiones tomemos, pues vamos a entender el pasaje de una manera o de otra. Aquí entonces hay que prestar atención y fijarnos bien en los detalles. Entiendo que el Señor estaría hablando con Nicodemo algo que Nicodemo pudiera entender y pudiera llevar a la práctica, porque si no, pues no tenía mucho sentido. Y nosotros creemos además que la palabra de Dios debe de ser
el único intérprete autorizado de sí misma. Es decir, yo no puedo tomar este término agua e imaginarme cualquier cosa, lo que yo quiera. Hay expositores que lo hacen, llegan a la Biblia y utilizan un método alegórico de interpretación de cada pasaje y dicen, esto es un símbolo de tal, o esto es una alegoría de tal cual. Y les preguntas, ¿y por qué? ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Porque esto lo veo claro, yo lo sé, pero bueno, ¿pero de dónde surge? ¿De tu mente o tiene algún tipo de confirmación bíblica? Es importante que esté en la palabra, ¿no? Y debemos de contextualizar cada cosa de esto. Eso tiene que ver con la hermenéutica, con las normas de interpretación bíblica. Bueno, pensemos entonces en estas cuestiones. ¿Cómo entendería Nicodemo estos dos símbolos o estos dos factores, el agua y el espíritu? En principio el agua. Yo creo que es imposible que Nicodemo pudiera interpretar que se refería al bautismo cristiano, porque el bautismo cristiano no existía en este momento, eso está fuera de toda duda. Recordemos que en el bautismo cristiano, la persona cuando es bautizada, cuando nos bautizamos, lo que simbolizamos es nuestra identificación con la muerte de Cristo y su resurrección, con su muerte cuando somos sumergidos dentro del agua y con su resurrección cuando salimos del agua. Esto es el simbolismo que se representa en el bautismo. Pero Nicodemo no podía entender esto, porque el Señor ni había muerto, ni había resucitado, ni se había instaurado todavía el mandamiento del bautismo cristiano para recordar estas cosas. Así que Nicodemo no estaba pensando en esto. Creo que debemos de buscar en otra dirección. ¿Y en qué otra dirección deberíamos de buscar? Bueno, pues hay otro momento, otro factor, otra ocasión donde se habla del agua también como un símbolo, que no he mencionado. Y esa otra cuestión está muy relacionada con Nicodemo y con lo que Nicodemo podía entender. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero al bautismo de Juan el Bautista en agua. De hecho, si aquí mismo, en este contexto, solamente hace falta volver la página, para que vean ustedes que es aquí mismo, en este contexto, donde encontramos a Juan el Bautista hablando precisamente de estos dos mismos términos, del agua y del espíritu. Miren ustedes, en Juan, en el capítulo 1 y versículo 33, Juan el Bautista habla, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, anoten aquí el primer término, aquel me dijo, sobre quien veas descender el espíritu, y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos los dos elementos que el Señor hace a los que el Señor hace referencia como necesarios para nacer de nuevo, para ver el reino de Dios. El agua y el Espíritu. Y en este sentido, ¿qué simbolizaba el agua? Bueno, esto ya lo sabemos, aquí no hay duda. El agua en el bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento. Juan predicaba, lo dicen todos los evangelistas, los 4, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Llamaba a las personas al arrepentimiento y como evidencia, como prueba de que realmente se habían arrepentido, llegaban a Juan confesando sus pecados y eran bautizados allí, en agua. ¿Y por qué bautizaba a Juan en agua? Bueno, ya digo, para arrepentimiento, pero con una finalidad clara, preparar el camino para la inminente llegada del Mesías. El arrepentimiento era el factor, el requisito imprescindible para recibir correctamente al Mesías cuando llegara. Y Juan el Bautista dice, ese Mesías que ha de venir ya está aquí, es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Y Él os va a bautizar con el Espíritu Santo. Y aquí vemos la obra completa. El agua como símbolo del arrepentimiento, algo que tenemos que llevar a cabo nosotros. La regeneración por medio del Espíritu Santo, algo que solamente puede hacer el Señor Jesucristo. Él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo era esta idea, ¿no? Él os sumergirá en el Espíritu Santo. Con la idea, más adelante lo veremos en otras partes de la Escritura, en Tito, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, el Espíritu Santo que nos regenera, dice allí, en Tito, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Juan el Bautista había dicho que su bautismo en realidad servía de muy poco. Y es que el arrepentimiento, si finalmente no nos conduce al Señor, y nos conduce al Señor y creemos en Él de verdad, y Él nos da su Espíritu Santo para regenerarnos, pues no cambia nada. Es necesario que las dos cosas se complementen. Arrepentimiento previo, necesario para recibir correctamente al Señor. Pero hay que recibir al Señor Jesucristo como el Mesías, creer en Él y ser bautizados por Él para salvación, para regeneración. Ahora, ¿por qué digo que esto sí que tendría sentido para Nicodemo? Bueno, imaginemos que alguien pensara, que sí que los hay, muchos, que aquí se refiere al bautismo cristiano. Juan el Bautista no se podría bautizar de esa manera porque no existía tal bautismo. Pero este otro de Juan sí que tenía sentido para él. ¿Por qué? Ya hemos dicho que Nicodemo era un fariseo. El texto nos lo ha dicho. Y que como fariseo, él creía que la salvación la podía conseguir él por medio de sus propias obras. ¿Cuál fue la actitud de los fariseos cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, llamando a todas las personas al arrepentimiento? Pues la actitud de los fariseos fue que no se iban a bautizar, porque ellos no tenían nada de lo que arrepentirse. Ellos eran buenas personas. Eso es para los malos, pero nosotros somos buenos. Miren lo que dice Lucas capítulo 7 versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, fariseos e intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No quisieron ser bautizados, porque ellos creían que eran buenas personas, que no tenían que arrepentirse, que no necesitaban nada más. ¿Entienden lo que pensaban estos fariseos? Y ahora el Señor le está diciendo, para nacer de nuevo os es necesario el agua y el Espíritu. El agua en relación con el bautismo de Juan, que vosotros habéis rechazado, y eso es el primer paso, porque habéis hecho un diagnóstico equivocado de vosotros mismos. Os creéis autosuficientes, pensáis que por vosotros mismos podéis alcanzar la salvación esforzándoos en hacer buenas obras, que sois unos hipócritas, porque no lo cumplís, simplemente hacéis creer a los demás que lo cumplís. Y el Señor le dice, tienes que echar marcha atrás y volver a lo que te has perdido. Antes de creer en mí, es necesario que te prepares. Y para prepararte es imprescindible el bautismo de arrepentimiento. No sirve de nada que seas descendiente de Abraham. No sirve de nada tu religión. No sirve de nada tus buenas obras. Es todo falso. Y esto es lo que el Señor nos dice a todos sin excepción. A todos nos lo dice. Os es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y alguien dirá, bueno, pero yo no puedo nacer del agua. Juan el Bautista ya no sigue bautizando. No, claro que no. Por eso es importante que entendamos el significado del símbolo. Que no vayamos a Juan para que nos bautice, si ya no está, claro. Pero sí que tenemos la realidad que él estaba predicando. Y esa la podemos y la debemos de cumplir cada uno de nosotros. ¿A qué se refiere? Nosotros debemos de desconfiar de nosotros mismos, de asumir el diagnóstico de Dios, como dice aquí el Señor en Lucas, eso que hemos dicho. Los fariseos desecharon los designios de Dios, es decir, no quisieron aceptar el diagnóstico divino acerca de su propia situación espiritual. Y nosotros, como ellos, podríamos tomar esta misma actitud espiritual equivocada. Yo puedo salvarme por mí mismo. Rechazo los designios de Dios. No, lo que tengo es que aceptar el diagnóstico de Dios, que me dice que soy pecador en bancarrota espiritualmente, incapaz de salvarme por mí mismo, y aunque disfrute de todos los privilegios que pueda tener, ser descendiente de Abraham o ser hijo de creyente o mi padre sea pastor o lo que sea, no, nada de todo eso nos va a salvar. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados porque nuestra condición es el problema, somos pecadores. Pero después de haber hecho eso, tendremos que continuar nuestro camino ¿hacia dónde? Bueno, hacia donde Juan el Bautista nos marcó. Él bautizaba
con agua para arrepentimiento, preparando el camino en los corazones de las personas para que después, una vez que apareciera el Señor Jesucristo, que ya había aparecido, las personas depositaran su fe en Él. Y esto es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer: creer en el Señor Jesucristo, poner nuestra confianza en Él, en todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho de Él, y entonces Él nos bautizará con su Espíritu Santo. De tal manera que con ello nos dará una nueva naturaleza. No será simplemente volver a nacer otra vez, sino nacer de otra manera, por medio de su Espíritu Santo. Y esto, como ha dicho el mismo evangelista en el capítulo 1, versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Han nacido de nuevo, son hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, cuando creemos en Cristo, nos dice este pasaje, y añade ahora algunos datos más, este otro que estamos estudiando en esta ocasión, Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos regenera, nos hace nuevas criaturas, nos da una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, con la que viene asociada el hecho de que somos hijos de Dios. Qué importante todo esto, y qué realista por otro lado. Yo recuerdo mi época antes de ser creyente, cuando era un joven perdido y bien perdido. Pero era religioso, a mí me habían criado en la religión católica y yo pues quería ser fiel a lo que me habían enseñado, aunque me parecía inservible, pero yo me esforzaba. Había muchos días que yo, consciente de mis pecados y de las cosas que hacía mal, por la mañana me levantaba y decía, hoy voy a ser diferente, me voy a esforzar en dejar, por ejemplo, tal hábito malo que tuviera, tal vicio, hoy no voy a hacer nada de esto. Y salía de mi casa mentalizado de que no iba a hacer nada de todo eso. Miren, cuando llegaba la noche y yo tenía que hacer autoexamen y revisar mi vida ese día, ¿qué había ocurrido? ¿Dónde habían quedado mis buenas intenciones, mis buenos deseos? En un auténtico fracaso. Ese día que había intentado no hacer esos vicios que yo tenía, justo había cometido lo mismo o más, normalmente más. Porque mi naturaleza era traicionera. Yo tenía las buenas intenciones, pero no tenía la capacidad de cambiarme. Y eso le pasa al religioso. ¿Cuántas veces me confesé con el cura contándole mis pecados? Y cuando salía del confesionario, se lo aseguro, esa experiencia, si ustedes han sido católicos o son católicos, me van a entender. Si lo hacían bien, claro, si lo hacían con honestidad. Yo desde luego le contaba toda mi vida al cura. Lo bueno, lo malo. Y salía de allí con una sensación de, ay, me han quitado esto de encima, ahora me tengo que esforzar no volverlo a hacer más. Y era salir de la iglesia y dar la vuelta a la manzana y ya estaba otra vez, con los mismos pensamientos que había tenido antes. Yo me esforzaba en no hacer eso, pero no podía. Hasta que un día le entregué mi vida al Señor. Me arrepentí de corazón. Le entregué mi vida al Señor, desde luego no dentro del catolicismo. Cuando alguien me habló del Evangelio, cuando alguien me enseñó una Biblia, empecé a leerla y lo entendí. Me costó, pero lo entendí. Y aquel día yo le entregué mi vida al Señor. Y una de las cosas que empezó a ocurrir inmediatamente es que yo empezaba a observar que tenía victorias sobre aquellos pecados que siempre me habían esclavizado. Y es verdad, a lo primero yo una y otra vez repetía mi conversión 1000 veces. Yo no sé, en los primeros días no sé cuántas veces me convertí, me reconvertí. Por si acaso no me convirtió de verdad, me volví a convertir. Claro, la primera vez valió, ¿no? Pero yo en esa ignorancia y en ese deseo que tenía. ¿Y cuándo dejé de volver a reconvertirme una y otra vez? Precisamente cuando empecé a ver estos cambios. Cuando me di cuenta de que algo nuevo estaba pasando en mi vida. Que yo ya no era el hombre, el joven de antes, que siempre fracasaba en su intento de luchar contra el pecado. Ahora había algo nuevo en mí. Y no era yo, porque yo nunca había conseguido esos logros. Era el Señor morando en mí. Él me estaba regenerando por medio de su Espíritu Santo, haciéndome nueva criatura. Y eso se evidenciaba en un nuevo poder sobre el pecado, sobre la vida vieja, pasada, antigua.
Esto es lo que Nicodemo le dijo, lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Esto es lo que nosotros debemos de entender y a lo que debemos de obedecer. Nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, por medio del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Él hará el resto. Él hará, de hecho, lo que nosotros de ninguna manera podemos hacer. Bueno, ya me he extendido demasiado, lo dejamos aquí, tendremos que todavía comentar algunos detalles más sobre este tema. Eso será con la ayuda del Señor en nuestra próxima sesión. Mientras tanto, piensen en estos asuntos. Mi pregunta con la que termino es: ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Tiene esperanza de vida eterna? ¿Va a ver el reino de Dios? Pues ya sabe usted lo que dijo el Señor, cómo llegar hasta ese punto. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. Gracias.